Bueno, muy buenas noches. Hoy es nuestro 11.º día de lectura y he decidido traer un escritor atípico. Su nombre es Salomón Kalmanovitz Krauter. Es quizá el economista más prolijo que ha dado esta tierra. Salomón estudió filosofía y economía en la Universidad de New Hampshire y realizó estudios de posgrado en el New School for Social Research en la ciudad de Nueva York, con un título de Master of Arts y con una candidatura a doctorado en economía. Traigo a Salomón hoy como invitado porque tuve la fortuna de trabajar con él durante varios años, de conocer sus escritos sobre economía y también de conocer un par de escritos lejos de la economía, que son justamente los que les traigo hoy a ustedes. Son dos escritos bellísimos. El primero se llama Las Torres del Parque y Laura, y el segundo se llama Apenas estaba floreciendo. Es quizá el escrito más doloroso que ha hecho Kalmanovitz en su vida. Y me atrevo a decirlo porque el mismo escrito deja entrever muchas cosas. Sin más preámbulos, creo que podemos empezar con el de Las Torres del Parque y Laura. Me mudé a Las Torres del Parque en octubre de 1982. Estaba en la mitad del pantano de una separación, cuando uno cree que no ha hecho lo suficiente para salvar la relación y se siente más culpable aún porque abandonó a los hijos. Los primeros muebles que compré en Vima fueron entonces unas camas gemelas para los dos muchachos y un pequeño comedor de 4 puestos. Me quedé con un equipo de sonido que reposaba en el piso y en vez de muebles de sala había un solitario colchón. Andaba también en la fase de la huida hacia adelante que me conducía a una desordenada búsqueda donjuanesca. El día que me mudé me di cuenta que se atenuaba mi culpa y entraba en una fase de conflictiva curación. Ocupé el apartamento 511 de la Torre C. Las Torres del Parque eran una ilusión para mí, porque allí vivían muchos intelectuales, artistas y en especial Laura Restrepo, antes de que se perdiera en la militancia de la Cuarta Internacional Trotskista, que le respondía al aventurero argentino Nahuel Moreno. Todo el comité ejecutivo y el comité central del Partido Socialista de los Trabajadores estábamos enamorados de Laura. Su apartamento en el piso 23, cuyo segundo piso carecía de paredes, estaba lleno de objetos bellos, botellitas azules y de otros colores, antigüedades y planchas de carbón, que nos rodeaban en nuestras largas discusiones ideológico-políticas que tuvimos entre 1973 y 1977. Un respiro lo daba el panorama del suroccidente de Bogotá, con sus barriadas obreras y fábricas donde vendíamos el periódico Revolución Socialista. Desde lo alto de la Torre C, mientras sorbíamos el té Darjeeling, el entorno se veía plácido, cuando sabíamos de sus conflictos y de la dificultad para difundir nuestras ideas y programa entre ellas. Laura era cuñada de Daniel Samper, quien vivía en el mismo piso, y era entonces el valiente abanderado del periodismo investigativo en el país. A su otro cuñado, Ernesto, Laura le pasaba toda la literatura trotskista que producíamos, y éste la devoraba, pues eran cosas que nunca le enseñaron en la Javeriana. En 1979 renuncié a mi militancia política y la ausencia de sacrificios cotidianos me llevó a una intensa somatización. Había además mucha represión durante esta fase en que la administración Turbay le apostó a que liquidaba a la guerrilla
de esa manera y andábamos bastante paranoicos con buena razón, por lo cual me embarqué para Inglaterra durante un año. Laura se había ido para España a militar en la Cuarta, que procuraba radicalizar la transición a la democracia que vivía la maternal patria, y después había sido enviada a la Argentina para finalmente ser castigada por la dirección del partido, siendo enviada literalmente a la Patagonia. Consideraba que no merecía vivir en las torres no solo por lo magro de mis logros intelectuales, sino porque me sentía pobre y abrumado por las perspectivas de pagar la alimonía. Pero necesitaba salirme de mi apartamento. Y se me dio por mirar el C511, que se anunciaba en venta a un señor Vergara, a quien le advertí que no contaba con los recursos para adquirirlo. Él me preguntó que cuánta plata tenía y al informarle me dijo que era suficiente. Estábamos entrando en una intensa recesión y los precios de la propiedad raíz habían caído bastante. Y me quedaba justo a mi medida con un préstamo UPAC que escogí de cuota fija. Miro hoy la escritura del apartamento que está firmada por la gerente de la corporación, Noemí Sanín, y costó 3 millones. Traído a pesos del año 2002, equivale a unos 105 millones, lo que no está lejos del valor actual de nuestras propiedades después de una gran recesión de 1998-1999. Poco a poco fui saliendo de mis problemas afectivos y económicos. Conseguí algunas consultorías, fui promovido en la Universidad Nacional y mis publicaciones me procuraban derechos de autor. Me decanté del desorden con una novia también recién separada, pero que decidió salvar su matrimonio y me dejó. Su matrimonio no tenía salvación y nos volvimos a ver mucho después, ya sin muchos ideales. Me acuerdo de una fiesta en mi apartamento a mediados de 1983. Ahora contaba con unos muebles de sala viejos pero bonitos que me había enviado mi familia desde Barranquilla, donde llegó Chucho Bejarano con 2 niñas, estudiantes del externado, y me ofreció que me las cambiaba por mi efímera novia, transacción que obviamente no me interesó consumar. La presidencia de Belisario Betancur fue un respiro importante de la fase represiva anterior, porque terminó de virar a favor de un acuerdo político con las distintas organizaciones guerrilleras. Laura volvió de la Argentina a fines de 1983, renunciada también de la política, con marido exmilitante y un hijo con quienes se instaló de nuevo en las torres en uno de los penthouses de la Torre A. Eventualmente se fue a vivir al norte de la ciudad y recomenzó su carrera en la revista Semana. Ya éramos menos amigos que antes, pero aún así me arregló un encuentro con Silvia Duzán, con quien de allí en adelante compartí 7 años muy felices, siempre en el apartamento 511. Si se acuerdan, Belisario depositó toda su confianza en Laura y la nombró veedora del proceso de paz con el M-19, pero ella se fue con Navarro Wolf a Cuba cuando éste sufrió un atentado salvándole la vida. Después publicó un libro feo en contra del gobierno de Belisario, Historia de una traición. Recientemente ha reeditado con el nombre de Historia de un entusiasmo. Hubiera podido tildarlo Historia de una pulsión. Muchos años después, en 1997, adquirí un penthouse de la misma Torre C al magistrado Vladimiro Naranjo, quien también emigró para el norte, y escalé físicamente junto con mi carrera desde el 511. Le hice unas reformas al apartamento ideadas por el arquitecto Enrique Uribe, para tener una cocina integrada a un comedor, que hasta entonces era un curioso dormitorio con baño, posiblemente un cuarto de servicio ideado por la democrática imaginación de Rogelio Salmona, que se interponía entre la cocina y la sala comedor. Un día invité a Rogelio a que le diera el visto bueno a mis mejoras y no estoy seguro si le gustaron, pero tampoco se mostró ofendido. Los colores vivos lo hacen un sitio alegre y acogedor. El sol lo calienta por todos sus costados durante el día y contemplo el mismo panorama que veía desde el apartamento de Laura. Pero ya no me despiertan inquietudes las barriadas obreras y las fábricas. Pero sí
lo hacen los nuevos, crecientes y lejanos tugurios de Ciudad Bolívar. Recientemente me ofrecieron que me compraban el 511, pero uno de mis hijos está ilusionado con vivir en él, así que decidí conservarlo. Laura, quien se ha vuelto una novelista de best-sellers, también decidió volver a las Torres hace poco, como si intentara recuperar el pasado. Poscripto. Esta nota se colgó en las carteleras de las Torres a propósito de los 40 años de inauguradas en 2002. Y, oh sorpresa, Laura leyó mi pequeño y turbio homenaje. Me dejó en mi casillero una de sus noveletas más rosas con la siguiente dedicatoria. Para Salo, por lo que fue. Ahí termina la primera lectura y vamos a comenzar con la segunda. La segunda lectura, como les mencioné, se llama Apenas estaba floreciendo. Hay una parte del primer escrito donde Salomón menciona que vivió con Silvia durante 7 años muy feliz. Y la historia le mostró que después de esos 7 años todo iba a cambiar. Iba a cambiar de una manera abrupta en su vida. Y este escrito dice lo siguiente. El 2 de enero de 2010, Silvia Duzán hubiera cumplido 50 años. Si no la hubieran asesinado alevosa y cobardemente, hubiera tenido a su haber varios libros de crónicas periodistas ágiles, mordaces, escritas bajo el influjo del ritmo rockero, que le prestaban las frases cortas y puntillosas y que la transportaba a la poesía. Hubiera descrito la vida de pandilleros, de sicarios y del rock que se armaba en las comunas de Medellín y en Ciudad Bolívar y Kennedy en Bogotá. Hubiera investigado los vínculos de estos jóvenes con el crimen organizado y con los políticos que los utilizaban para extender su poder. A los 30 años recién cumplidos, cuando la asesinaron, estaba floreciendo y me decía que quería tener hijos, pero que esperáramos un poco hasta que consolidara su carrera que hizo en medios nuevos, Semana, La Prensa y Zona, y después de freelance, porque no quería utilizar el capital intelectual y periodístico de su familia. Su padre, Lucio Duzán, fue editorialista del Espectador y hombre notable en los medios políticos del antiguo país. Hacerse a pulso era entonces la aspiración de Silvia. Uno siempre se siente culpable de la muerte de los más allegados. Y en el caso de mi Silvia, tanta culpa me hizo mucho daño. Me decía entonces que si le hubiera exigido hijos enseguida, no la hubieran matado, pero después corregía y agregaba que también me hubiera dejado de querer. Y durante los 7 años que compartimos, se hizo muy amiga de mis hijos, a veces induciéndolos a que me desafiaran, y les dio lecciones de rock, de cine y de literatura, en especial de aventurarse en la vida, que los marcarían profundamente. El día del asesinato la llevé al aeropuerto y había un trancón sobre la avenida Boyacá, de tal modo que cruzó el puente a pie y tomó un transporte para alcanzar al aeropuerto, pero llegó tarde y perdió el vuelo a Cimitarra. Se fue entonces a la estación para tomar la flota a Bucaramanga y conectar con otra que la llevó al pueblo ardiente que iba a cobrar su muerte, donde llegó ya por la noche muy agotada. Ahí, cuando tomaban un refresco en la cafetería La Tata, los sicarios la acribillaron junto con los directivos de la Cooperativa Campesina de Carare,
Josué Vargas, Raúl Barajas y Saúl Castañeda, que habían alcanzado notoriedad internacional y nacional por su gesta pacifista frente al asedio de la guerrilla, el ejército y los paramilitares que se venían inaugurando en sus acciones terroristas contra los movimientos independientes. El objetivo del atentado era acallar sus voces y la de la periodista que los escuchaba y que se aprestaba a magnificarlas para un documental del Canal 4 de Londres. La alianza entre el crimen organizado, grupos dirigentes locales, las fuerzas de seguridad y los políticos contra la insurgencia ha destruido el tejido social que quedaba de la Colombia campesina. Ha hecho la más voraz contrarreforma agraria y ha entronado la violencia para zanjar las diferencias, arrojando una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Silvia fue una de las primeras víctimas de esta violencia y los responsables directos se asesinaron entre sí. Los oficiales cómplices fueron exonerados y a Ramón Izaza se le olvidó que él debió organizar los asesinatos, pues era, en ese entonces, el señor de la guerra del Magdalena Medio. Una llamada de un periodista de Caracol hacia las 11 de la noche del 26 de febrero me dio la noticia de que yacía herida en la clínica de Cimitarra. Conseguí el teléfono y me dijeron que su pronóstico era reservado, pero ya había muerto. Una bala le entró por la mejilla y les explotó el cerebro lleno de sentimientos buenos, de generosidad, de niña consentida, de entrega, de su amor por mí, de recuerdos y de capacidades. Otra bala le afectó un pulmón. A la madrugada del otro día supe la verdad y recibí el apoyo de mucha gente para ir a recuperar el cadáver. La gobernación de Santander nos prestó una avioneta para viajar a Bucaramanga, de Bucaramanga a Cimitarra, y me acompañó el primo de Silvia, Carlos Angulo Galvis, quien le prestó apoyo a mi cuerpo desmadejado en esos momentos de intenso miedo, rabia y dolor. En Cimitarra, un oficial del ejército nos preguntó que por qué no había llegado María Jimena también, en un tono socarrón. Compramos lienzo y cuerdas para envolver el cadáver. Lo cargamos con cuidado en la avioneta y volamos directo a Bogotá. Durante el vuelo miraba su cara pálida, muy bella y apacible, el pequeño orificio en la mejilla que se iba amoratando, y me preguntaba qué iba a hacer de mí sin ella. Ella que había sido mi amante, mi colega, mi socia, un poco mi hija. Le llevaba 17 años y la molestaba diciéndole que la iba a dejar viuda, pero el destino político de Colombia había reversado las probabilidades de expectativa de vida de ambos. No podía dormir ni llorar, y eso magnificaba mi angustia. Pude llorar, al fin, cuando la estábamos enterrando y la tierra negra caía sobre el féretro, ahogándola definitivamente, pensaba, suprimiendo toda posibilidad de resurrección. Después de este escrito aparece un título que se llama Masacre de Cimitarra a la Corte Internacional de Derechos Humanos. El asesinato de la periodista Silvia Duzán, Josué Vargas Mateus, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas Collazos, estos últimos dirigentes de la Asociación de Trabajadores de Campesinos del Carare, ocurrido el 26 de febrero de 1990 en una cafetería frente al parque principal del municipio de Cimitarra, Santander, será puesto a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue en el año de 2010. Si el caso es admitido, este organismo entrará a revisar si el Estado colombiano tuvo responsabilidad en la violenta muerte de Duzán y los 3 hombres. Desde que ocurrió el crimen, este ha sido atribuido a los macetos,
un grupo de autodefensa que operaba bajo las órdenes del jefe paramilitar Henry de Jesús Pérez. No obstante, ninguna persona ha sido sentenciada y el episodio permanece en la impunidad. Cuando el excomandante paramilitar Ramón Izaza fue cuestionado al respecto, solo atinó a decir que había perdido la memoria. A propósito de este caso, y con esto quiero cerrar, el 25 de febrero de 2020 declararon el crimen de la periodista Silvia Duzán como de lesa humanidad. Chao, chao.